Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Una oportunidad para encontrarnos y para dialogar sobre algunos temas vitales para el proceso y el desarrollo de nuestra nación. Hoy estaremos conversando y conociendo cómo avanza el proceso de consolidación de la paz en Nicaragua a través del trabajo que realizan precisamente las comisiones de reconciliación, justicia y paz, estas presentes en todo el territorio de Nicaragua. Y pues para conversar de este importante tema se encuentra con nosotros también una de las personas que ha estado involucrada en este proceso, tanto de la creación como de la consolidación de las mismas, el compañero Carlos Emilio López, quien además es diputado ante la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud y Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Elmer Marcia. Siempre disfrutamos compartir con vos y compartir con nuestra televidencia. Y siempre mucho que hablar sobre mucho trabajo también realizado, también en gira. Entiendo usted encuentros a nivel internacional, vitales para, en principio, dar a conocer, ¿no?, lo que significan las comisiones de reconciliación, justicia y paz, pero también para entender cómo se articulan los procesos de trabajo en otros lados, en otros países del mundo. ¿Cómo me le fue en este encuentro y qué nos puede decir al respecto antes de entrar al proceso de entendimiento en el territorio nacional? Tuvimos la oportunidad de hacer una gira por países del norte de Europa, Europa Occidental. Visitamos Alemania, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia. Y en cada una de estas naciones conversamos con representantes de la Unión Europea. La Unión Europea tiene su sede en Bruselas, que es la capital de Bélgica. Okay. Y este organismo regional tiene varios órganos: la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Nos reunimos con representantes de cada uno de estos órganos, principalmente del Parlamento Europeo, que está integrado por 27 estados. Entonces nos reunimos con las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias del Parlamento Europeo y les compartimos nuestro modelo de desarrollo humano, nuestro modelo de progresos compartidos, nuestro modelo que está inspirado y fundamentado en la Constitución Política de la República de Nicaragua y en los tratados y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestro modelo que tiene como centro a la persona, a la familia y la comunidad. Modelo que ha sido diseñado e implementado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en alianzas con el pueblo, en alianzas con distintos sectores de la sociedad. Un modelo que no es autoritario, sino que es democrático, es participativo, es dinámico, permite la incorporación y los protagonismos de amplios sectores de la sociedad, de los jóvenes, los productores, los artesanos, los empresarios, los comerciantes, los emprendedores, las mujeres. Modelo que ha sido exitoso, que ha permitido superar niveles de pobreza. Casi la mitad de la población nicaragüense estaba en situación de pobreza en el año 2006. Y con tendencias claras a aumentar, ¿no? Aumentar, en ascenso. Y en 12 años de la implementación de este modelo de desarrollo humano se ha reducido sustantivamente los niveles de pobreza en términos generales como los niveles de pobreza extrema. Este modelo ha permitido sentar las bases en el país para edificar una infraestructura productiva. Se ha incrementado los volúmenes de producción, se ha incrementado el Producto Interno Bruto Nacional. Y este modelo de crecimiento económico va acompañado de justicia social. Es decir, ese crecimiento económico se redistribuye a amplios sectores de la población. Y eso redunda en mejoría de las condiciones de vida, en mejoría de la calidad de vida de la población. Explicamos a la Unión Europea este modelo que ha recibido buenos puntajes por todos los organismos internacionales
en distintos campos. La ONU Mujer, ha reconocido que Nicaragua está en el tercer lugar en materia de equidad e igualdad de género, en materia de participación de la mujer en estructuras gubernamentales, en estructuras de poder político, de toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha reconocido que este modelo ha permitido superar el fenómeno de la feminización de la pobreza que golpea la salud de las mujeres. Pero que además es una realidad a nivel mundial. Es una realidad a nivel mundial, pero que en Nicaragua hemos logrado, la ONU entregó, en la sede de las Naciones Unidas se entregó un reconocimiento a Nicaragua por el modelo de las casas maternas, el haber reducido la mortalidad materna. En el 2006 nosotros teníamos un índice de mortalidad materna muy alto, 93 mujeres se morían por cada 100.000 niños nacidos vivos. La más alta de América Latina. Una de las más altas, una de las más altas. Actualmente nosotros tenemos en un poco más de 30 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Y la red de casas maternas han posibilitado la creación de una atención prenatal, una atención durante el parto y una atención postnatal adecuada, con calidez, con calidad, con cariño, con pertinencia cultural. Cuando vienen visitas de otros países y llegan a las casas maternas y son precisamente de Europa, dicen, nosotros, aquí ustedes no tienen nada que envidiarle, esta infraestructura de salud es como la infraestructura de salud de nuestros países. Y en materia de niñez, UNICEF ha reconocido los progresos de Nicaragua en materia de erradicación de una serie de epidemias sociales, de disminución de la mortalidad infantil, de disminución de la desnutrición infantil. La FAO reconoció que nosotros hemos reducido en 2/3 la desnutrición infantil crónica. O sea, hay un reconocimiento en materia de mujer, hay un reconocimiento en materia de niñez, hay un reconocimiento en materia de seguridad alimentaria, hay un reconocimiento internacional en materia de seguridad ciudadana. Tenemos el país más seguro de América Central y uno de los países más seguros de América Latina. Así es. Tenemos la tasa de homicidio más baja de la región. Teníamos en el año 2018 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después del intento de golpe de Estado, después de esa ola de violencia que vimos el año 2018, tenemos 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, a pesar de ese golpe que recibió el pueblo, seguimos siendo el país más seguro de la subregión y uno de los más seguros de la región. Todos estos indicadores los compartimos con los parlamentarios de la Unión Europea y compartimos que en Nicaragua vivimos un sistema de democracia política, de democracia económica, de democracia social y de democracia cultural. De democracia política porque aquí se realizan periódicamente elecciones. Y esas elecciones abiertas. Esas elecciones se realizan de conformidad como lo establece la Constitución Política y la legislación electoral. En esos procesos electorales participan todas las fuerzas políticas que existen en Nicaragua. Tenemos un parlamento que es pluripartidista. Tenemos elecciones municipales periódicas, en donde en las elecciones nacionales se elige el presidente, vicepresidente, diputados del Parlamento Centroamericano, Parlamento Nacional, diputados de cobertura departamental. En las elecciones municipales elegimos al alcalde, vicealcalde o alcaldesa, vicealcaldesa, las concejalías. Tenemos elecciones autonómicas, elecciones en la costa caribe, en donde se eligen a los representantes del Consejo Regional y se eligen a concejales regionales. Además, representantes de cada etnia. Así es un proceso electoral muy particular. Así es. Pocos países en América Latina y en el mundo tienen un modelo de elección de gobiernos autónomos regionales
con un parlamento regional y con una representatividad real, donde se legisla en beneficio de las regiones autonómicas. Y como vos decís, Elmer Marcia, ahí están representadas todas las expresiones culturales, todos los pueblos originarios y afrodescendientes. Tienen una silla en esos consejos regionales e inclusive en el gobierno regional. Estamos hablando de los Mayangna, de los Ulguas, de los Garífonas, de los Crioles, de las poblaciones mestizas también. Todos los pueblos originarios y afrodescendientes tienen una representación política. Eso es democracia. Eso es democracia multicultural, multiétnica, plurilingüe. Y el modelo de democracia económica es que hay un proceso de seguridad jurídica para los productores. Hay un proceso en Nicaragua en donde las políticas económicas y sociales se construyen de forma consultiva y participativa con los distintos actores económicos, trabajadores, sindicatos, empresarios. Ese ha sido nuestro modelo de democracia económica, de democracia social, porque se fortalecen los derechos sociales en educación, en salud, en seguridad social, en seguridad ciudadana. Debemos destacar que para el año 2020, el 80% del presupuesto general de la República va destinado a la inversión social. Así es. Nunca en la historia de Nicaragua un gobierno había destinado tantos recursos al área social. Ese 80% va destinado a infraestructura, energía, saneamiento básico, agua potable, educación, salud, vivienda, productividad, mejora de las capacidades productivas del pueblo, potenciación de los emprendedores, entre otras áreas. Y después de compartir con la Unión Europea, Parlamento Europeo, los parlamentos de cada uno de estos países, las cancillerías de cada uno de estos países, nos reunimos también con los grupos de solidaridad. Debemos de decir que en cada uno de estos países hay hermanos latinoamericanos, hay hermanos nicaragüenses que viven allá y europeos que respaldan nuestro modelo. Que y que están haciendo un modelo de la vida. Es un modelo en pro de los derechos humanos, en pro de la vida, en pro de la familia, que tienen el corazón al ser humano. Y estos grupos de solidaridad hacen una labor de desmentir todas las falsedades, todas las falacias y las manipulaciones y tergiversaciones que se dicen sobre Nicaragua. Entonces nos reunimos con los grupos de solidaridad en cada uno de estos países. Diremos que fue una visita exitosa, llevamos el mensaje de nuestro buen gobierno, llevamos el mensaje de nuestro pueblo que quiere la paz, de nuestro pueblo que está consciente que tiene derecho a vivir en paz, que tiene derecho a la soberanía, la autodeterminación y la independencia, que ningún organismo regional o extrarregional nos puede imponer. Ellos llaman sanciones. Nuestro presidente constitucional, comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta constitucional de Nicaragua, la compañera Rosario Murillo, le llaman a esas supuestas sanciones agresiones. Agresiones contra el pueblo, agresiones contra este modelo, agresiones contra este sistema que ha demostrado ser efectivo, que ha demostrado ser eficiente, que ha demostrado ser respetuoso de los derechos humanos y que se conecta con las aspiraciones y los anhelos del pueblo de Nicaragua. Y que sin duda alguna no es un término bastante adecuado porque, y casualmente quisiera que habláramos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de algunos detalles porque dentro del proceso de consulta que se está haciendo respecto al presupuesto general de la República 2020, pues el presidente de la comisión, el diputado Wálmaro, brindó unos datos bastante importantes, creo yo, que están dentro de esa filigrana que se tejió tras las consecuencias del fallido intento de golpe de Estado para nuestro pueblo y para la familia, cómo se afectaron a algunas organizaciones que trabajan, por ejemplo, con la niñez con cáncer, con ANCA, debido al fallido intento de golpe de Estado. Efectivamente, los recaudos pudieron asignárseles menos presupuesto en el año 2018, ya en el 2019 efectivamente se volvió a retomar la senda. Sin embargo, significó un año bastante especial para organizaciones que trabajan con la niñez. La niñez, además, que requiere de ese acompañamiento financiero, humano, que realizan organizaciones como CONANCA, pues, es decir, y definitivamente es un golpe en contra de las familias nicaragüenses, en contra de los menos
favorecido. Tenemos que hacer una pausa y quisiera que habláramos al final, después de este proceso de volver de la pausa. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Desde el Parlamento. Pues nosotros seguimos hablando de lo que implica la consolidación de la paz en Nicaragua a través del trabajo que realizan precisamente las comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz. Diputado Carlos Emilio, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, conversando con nosotros. Con él, bueno, diputado, un poquito entender la dinámica en principio de esa interacción internacional vital para el proceso de orgánico de las comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz, pero también en el territorio, ¿no? Más o menos cómo se avanza. Bueno, hubo un crecimiento bastante acelerado, rápido, una consolidación, partiendo no de la necesidad del pueblo de organizarse y defender la paz como un bien de todas y todos, más o menos cómo avanza, cuántas comisiones hay en todo el territorio y lo que implica tener presencia de estas comisiones en todo el país. Hemos tenido dos grandes etapas de las comisiones. La primera etapa consistió en el proceso de instalación, de organización, de conformación de estas redes que están dedicadas a promover la paz, la reconciliación, la justicia y el entendimiento entre todos los nicaragüenses sin distingos de ningún tipo. Y en esa primera etapa hemos logrado instalar aproximadamente unas 7.500 comisiones. Hay una comisión nacional, hay 15 comisiones departamentales, hay 153 comisiones municipales, hay 2 comisiones regionales en el caso de la Costa Caribe, y el resto de comisiones son de carácter distrital y comunitario. Es decir, la mayoría de las comisiones están microlocalizadas en espacios territoriales muy concretos en toda la geografía del país, en el norte, en el sur, en oriente, en occidente, en el centro, en la Costa Caribe, tanto norte como sur, y esta territorialización de las comisiones ha permitido fomentar la cultura de la concordia. Ese es el objetivo de las comisiones, fomentar una cultura del buen vivir, del buen trato, de las relaciones armoniosas, de la cultura de la armonía en todos los planos, en todos los ámbitos, armonía familiar, armonía comunitaria, laboral, social, que nosotros los nicaragüenses podamos desterrar todas las formas de violencia, todos los tipos de agresión y edifiquemos las relaciones educativas, las relaciones familiares, las relaciones productivas, las relaciones políticas en base a valores como la tolerancia, el respeto, la inclusión, el respeto a la diversidad religiosa, la diversidad multicultural, la diversidad ideológica, que aprendamos a resolver nuestras diferencias por la vía de métodos pacíficos. Entonces las comisiones, en este un poco más de un año que tienen de estar funcionando, han contribuido a despolarizar, a distensionar, a desmontar toda esa virulencia, todos esos factores mediáticos que trataron de desunirnos, que trataron de desarticularnos, de desintegrarnos como comunidad, y que tuvo su expresión en el intento de golpe de Estado fallido. Entonces las comisiones han aportado a la superación de esa ola de violencia que vivimos en el año 2018 y han contribuido a la pacificación del país. En este momento estamos en una segunda etapa, que es la etapa de consolidación, de fortalecimiento, a través de procesos de reflexión, de capacitación, de dotación de herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas, de métodos alternos a la solución de conflictos, para que las comisiones, que están integradas por diversos sectores, por líderes religiosos, por pastores evangélicos, por laicos católicos, por líderes comunitarios, por maestros, por personal de salud, por servidores y servidoras públicas que tienen alto compromiso con la comunidad, todos esos actores
inclusive actores socioeconómicos también hay dentro de las comisiones, hay productoras, hay comerciantes, hay cooperativistas, hay transportistas. Entonces todos estos actores juntos, articulados en función del bien común, en función de la paz social. En estos procesos asamblearios de capacitación, de reflexión, las comisiones van adquiriendo estas herramientas que les permite realizar una labor de pacificación, una labor de reconciliación con mayor efectividad. Y sin duda alguna también ese encuentro con las familias, ¿no? Porque se convierten en espacios para el diálogo, para, bueno, en algunas obviamente familias que tuvieron, en principio todo el país se vio afectado por las olas de violencia desatadas en nuestro país, pero hubo unas familias que más por la tragedia que se cernió sobre ellas, entender ese espacio también para el perdón, ese espacio para la reconciliación, cómo se trabaja, qué es lo que significa tener un proceso de encuentro social tan importante, porque cuando hablamos de esto pareciese una cuestión meramente organizativa a nivel estructural nada más, pero no la parte, la letra pequeña, esas afectaciones que son ya de familias bastante focalizadas, pues. Gracias a Dios, entiendo que también se trabaja con ellas, pero ¿cómo se hace este proceso de encuentro? Efectivamente, hay una gran cantidad de tópicos prácticos, de elementos de la cotidianidad que tienen que ver con la reconciliación. Las comisiones han contribuido a identificar las familias que fueron víctimas de la ola de violencia y de ser puentes de comunicación y de coordinación con las instituciones del Estado para facilitar que estas víctimas de la violencia puedan ser resarcidas, puedan ser rehabilitadas, reparadas en los daños causados. Y eso en base a las políticas y las leyes que nuestro gobierno ha venido promoviendo, leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, porque trabajamos de manera coordinada, Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, el Estado en su conjunto, en función de la paz y en función de los derechos humanos. Entonces aprobamos la Ley de Atención Integral a las Víctimas. ¿Ya? Entonces esta ley se ha hecho carne, se ha hecho materia, se ha hecho realidad con el buen espíritu, con el buen corazón de los integrantes de las comisiones que han acompañado a las víctimas, ¿ya? Y que han contribuido desde el punto de vista de la coordinación para un resarcimiento material, económico, social, laboral, educativo, pero que las comisiones han contribuido a una catarsis espiritual, a un desahogo social, a una sanación social, a una sanación espiritual, a superar el duelo, a superar el dolor, todo lo que implica la pérdida de bienes materiales, pero sobre todas las cosas la pérdida de seres humanos. Entonces, la tragedia, ¿no? La tragedia, las comisiones han sido espacios en donde la gente ha llorado, en donde la gente ha expresado sus sentimientos de dolor, sus sentimientos de las afectaciones psicológicas y las afectaciones emocionales que trajeron todos estos actos agresivos, violentos y lesivos a la integridad personal y la integridad colectiva de las familias y de las comunidades. Pero las comisiones no solamente han sido espacios de catarsis y espacios de sanación espiritual y social, sino también espacios para ir gradualmente llegando a niveles de sanación y a niveles de superación de ese duelo, y que las familias se conviertan en sujetas protagonistas de la reconciliación. Eso implica restablecer vínculos, restablecer relaciones que fueron fragmentadas, implica acercar en la misma familia, familias dentro de los municipios que estaban confrontadas. Entonces, en las comisiones han habido encuentros comunitarios y municipales en donde la gente, en donde familias, en donde personas han pedido perdón por daños causados, han pedido perdón por, se reconoce que fueron manipulados, que fueron engañados, que participaron de una u otra forma en esos hechos de violencia y de manera
abierta e inclusiva. En esas asambleas se escucha, se recepcionan esos clamores, esas peticiones de perdón y se acepta el perdón. Y también en las comisiones se han expresado palabras y compromisos de perdonar, así como hay personas que han pedido perdón, hay personas que han otorgado perdón, que han otorgado perdón, y esas expresiones mutuas de un lado y del otro lado han propiciado una reconciliación y un reencuentro y un restablecimiento de los vínculos que habían sido fragmentados. Y estamos en ese proceso precisamente de superación, de retomar el rumbo de la armonía, el rumbo de la convivencia pacífica que teníamos hasta antes de abril del año 2018. No es sencillo. Claro. No es sencillo. Claro. Porque este proceso de perdón es un proceso espiritual, es un proceso conciencial, es un proceso consciente, es un proceso de perdón como valor cristiano, es un proceso de perdón como ejercicio de sanación, porque cuando la víctima no perdona es víctima dos veces. Es víctima del victimario y es víctima de esos sentimientos de querer reaccionar frente al dolor que se le ha causado. Entonces, cuando la víctima perdona, la víctima se libera. Y cuando la persona que ha sido manipulada es perdonada, también se libera. Entonces, este es un proceso de liberación comunitario. Y por otro lado, es un proceso de perdón sin desconexión de la memoria histórica. Es decir, es un perdón pero sin olvidar quiénes fueron los causantes del daño, sin olvidar quiénes fueron los financiadores del daño, quiénes fueron los organizadores. Y es un perdón que se conecta a otros hitos históricos en donde el pueblo ha perdonado, en donde el pueblo ha perdonado, en donde el gobierno de reconstrucción nacional en los años 80, que estuvo presidido por el comandante Daniel Ortega, ejerció amnistías. En Nicaragua han habido muchas amnistías. Muy importante ese proceso. Han habido muchas amnistías. Entonces, la amnistía jurídica, penal, institucional que se aprobó aquí en la Asamblea Nacional, en concordancia con el gobierno, esta amnistía no es la primera vez que el Estado de Nicaragua otorga una amnistía. 10 leyes de amnistía fueron aprobadas en los años 80 durante el gobierno de reconstrucción nacional. Amnistía a la Guardia Nacional, amnistía a la excontra, amnistía a grupos armados que causaban una situación de mucha conflictividad en el país. Entonces, este proceso de perdón institucional y de perdón comunitario ya se había vivido en Nicaragua. Y en los años 80 también existieron las comisiones de paz. Así es. Existieron las comisiones de paz. Existió una Comisión Nacional de Paz y Reconciliación, donde estaba integrado el cardenal Miguel Obando y Bravo, que en paz descansa, y estaba integrado también el reverendo doctor Gustavo Parajón, un ícono de la Iglesia Católica y un ícono de la Iglesia Evangélica, juntos promoviendo la reconciliación entre los nicaragüenses. Ambos están en la presencia del Señor. Así es. Y entonces estos procesos de perdón, de reconciliación, de reencuentro y estas amnistías, el pueblo las ha vivido en distintos momentos. Entonces es el ejercicio de un perdón, pero un perdón consciente y un perdón que se conecta con procesos históricos y que esos procesos históricos han contribuido a la reconciliación, a la estabilidad y al desarrollo del país, a la superación de los conflictos, a enterrar los conflictos y a renacer. Como dice Jesús en el Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto, al 30, al 70, al 100 por uno. Y ese es el proceso que estamos viviendo, un proceso de enterrar las formas de violencia, las formas de agresión que nos imponen. Porque esas prácticas de violencia no es que sean elementos de la cultura nicaragüense. Esas prácticas de violencia son elementos que nos vienen de afuera, de potencia, que nos viene del Imperio del Norte, que nos viene de élites de poder económico, que imponen a sectores sociales esta forma
de comunicación que son destructivas. Entonces, claro, es enterrar esos antivalores, enterrar esas formas de comunicación que son lesivas, sepultarlas definitivamente para que puedan renacer los valores que son propios de la cultura cristiana y valores que son propios de la cultura nicaragüense, ¿ya? Como es el sentido de fraternidad, como es el sentido de hermandad, el sentido de colaboración, de cooperación, de vivir en armonía. Diputado, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese acompañamiento que además cuentan las comisiones de reconciliación, justicia y paz, que es referido al acompañamiento institucional de parte de todo ese trabajo que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a partir de los derechos como la salud. Usted mencionaba algunas conquistas, pero la educación, la merienda escolar, infraestructura que de una u otra manera implícitamente facilitan o permiten que la población nicaragüense entienda cuando hablamos de paz social que nos referimos a ciertos desarrollos o indicadores específicos. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de entendimiento en los parques, es decir, espacios que cree el gobierno de forma responsable dentro de ese proceso de restitución de derechos, pero que se fusionan a todo este trabajo que realizan las comisiones. Hacemos una breve pausa y al volver quisiera que habláramos de esa parte de trabajo que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, conversando en su programa desde el Parlamento con el compañero Carlos Emilio López, diputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Con él conocemos cómo avanza el proceso de consolidación de la paz en Nicaragua a través del trabajo precisamente que realizan las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Diputado, un poquito de entender lo que implican los procesos de restitución de derechos dentro de esta dinámica de las comisiones, es decir, cómo facilita el trabajo que realizan las comisiones, por ejemplo, contar con parques remozados, con mejor infraestructura, con centros de salud y salud gratuita, con educación, cómo facilita el trabajo y el entendimiento de la paz social a partir de estas conquistas y derechos restituidos de nuestro pueblo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional recientemente acaba de lanzar la campaña Todas y Todos Tenemos Derechos. Así. Es una campaña envolvente que está siendo asumida por diferentes actores, por las instituciones del gobierno, por los gobiernos municipales, por diferentes sectores sociales, por iglesias y líderes religiosos que están participando en este modelo de paz y bien común, y por las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Estamos asumiendo esta campaña Todas y Todos Tenemos Derecho, que es una campaña para reafirmar el conocimiento de derechos, para reafirmar que todas las personas tienen derechos, todas las colectividades, todos los grupos humanos tienen derechos, independientemente de la edad, el sexo, el origen étnico, la condición social o económica, la adhesión religiosa o ideológica, situación de discapacidad o cualquier otra condición humana. Todos y todas tenemos los mismos derechos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales. Es una campaña para estudiar, para apropiarnos, para interiorizar esos derechos que están reconocidos en la Ley Suprema, en la Constitución Política, en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero es una campaña que no solamente es cognoscitiva, es decir, no solamente es intelectual o de conocimiento, sino que también es una campaña para identificar cómo este gobierno ha venido traduciendo esos derechos en programas sociales. Cómo este gobierno ha posibilitado a través de sus políticas y sus estrategias de desarrollo restituir y materializar cada uno de esos derechos. La Constitución señala que ningún niño puede quedar fuera de la escuela por razones económicas y la Constitución señala que no debe de haber cobro dentro del sistema educativo. Ese precepto constitucional, que es un derecho, este gobierno lo ha hecho realidad a través de un modelo educativo que es gratuito.
La Ley General de Educación establece que la educación en Nicaragua debe de ser de calidad. Ese derecho a una educación de calidad, sí. Este gobierno, a través de su modelo, lo ha venido haciendo realidad, mejorando la infraestructura de las escuelas, construyendo bibliotecas, laboratorios, aulas tecnológicas, dotando a los estudiantes de diferentes insumos, elementos que contribuyen al proceso educativo, mochilas educativas, uniformes, bonos para los bachilleres, etcétera. Todo eso contribuye a la calidad de la educación, el mejoramiento de los ambientes escolares, la mejoría del salario de los docentes, la superación del empirismo en los maestros y las maestras, incorporando a los maestros a procesos de profesionalización y de especialización y de capacitación recurrente, permanente, dotándolos de herramientas pedagógicas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. El derecho a la educación de calidad se hace realidad. Dice la Constitución que el Estado tiene la obligación de crear programas de prevención, equiparación, atención y rehabilitación en salud. Ese derecho integral a la salud, este gobierno lo ha venido haciendo realidad a través del modelo de salud familiar y comunitario, a través de la construcción de una infraestructura nueva en salud, hospitales, centros de salud, casas maternas, una infraestructura de salud que ha transformado lo que los gobiernos anteriores tenían en materia de salud, que era la salud como una mercancía, la salud como un bien canjeable. Este gobierno lo ha institucionalizado como un derecho universal, como un derecho que se debe de vivir y disfrutar sin discriminación de ninguna especie. Entonces, esa infraestructura que estoy mencionando se ha venido construyendo en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en el Pacífico, en el Caribe, en los lugares más alejados del país. Esa infraestructura está accesible. La construcción de un modelo de salud en donde la salud llega a la gente. No es tan solamente que la gente llega a las infraestructuras de salud, sino que los servicios de salud llegan a las personas. Con las clínicas móviles. Con las clínicas móviles. Las clínicas móviles llegan a los barrios, a las comunidades, y ahí la gente se puede hacer exámenes, ahí la gente puede recibir sus consultas, su seguimiento médico, es decir, la salud al alcance del pueblo. Y un modelo de salud preventiva, no solamente curativa, un modelo de salud que promueve estilos de vida saludables, que evita las epidemias, que evita los contagios, las enfermedades, que fomente estilos de vida. Y además con un reconocimiento quisiera interrumpirle a nuestras prácticas ancestrales, es decir, con las clínicas de terapias alternativas para atender el dolor, es decir, un rescate muy importante, toda esa cultura ancestral de nuestro país, es decir, utilizar las hierbas, utilizar métodos alternativos para tratar el dolor, no solamente con químicos y fármacos. Quería hacerle esa inclusión, que es muy importante, considero. Es una salud integral, es una salud plena, es una salud que tome en cuenta los elementos, como muy bien decís vos, de la sabiduría popular, de la sabiduría colectiva, de la sabiduría de los pueblos originarios y afrodescendientes. Por eso en la costa caribe se habla de un modelo de salud autonómico regional y se habla de un modelo de educación autonómico regional, un sistema de educación autonómico regional, porque ambos modelos, ambos sistemas de educación y salud consideran todos esos elementos de la multiculturalidad y del saber ancestral, del saber que se transfiere de generación en generación de forma oral. El pueblo tiene derecho al desarrollo, el desarrollo nacional y el desarrollo municipal, ese es un derecho. Este gobierno ha hecho realidad ese derecho al desarrollo municipal, al desarrollo local. Se cumple con la partida del 10%, la transferencia municipal del 10% del presupuesto general de la República, a propósito que antes hablamos de presupuesto, el 10% del presupuesto para el desarrollo municipal, para las alcaldías, para los gobiernos locales. Eso no se cumplía en las administraciones anteriores, en los gobiernos anteriores. En este gobierno se cumple. Y ese 10%, que es parte del presupuesto público, uno puede verlo, uno puede palpar, ver el progreso. Y como dice Jesús, el que tenga ojos para ver, que vea.
y el que tenga oídos para oír en las municipalidades, que escuche. En las municipalidades se pueden ver los parques, las canchas, los estadios, los centros culturales, los centros recreativos. En las municipalidades se pueden ver cómo se han construido parques verdes, parques limpios, parques saludables, parques, como vos decías, que fomentan la habitabilidad y que fomentan el encuentro de la familia en los territorios. Eso es desarrollo local, eso es desarrollo municipal. Y esa simbiosis entre gobierno municipal y gobierno central permite el adoquinamiento de las calles, permite la construcción de las carreteras, permite el mejoramiento de toda la infraestructura municipal, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico productivo. El derecho al acceso a los servicios básicos, el derecho al agua potable. En el año 2005 Nicaragua tenía una cobertura de agua potable promedio nacional de 80%. De 80%. Sí. Nosotros a la fecha estamos aproximadamente en un 90% de cobertura de agua potable y las proyecciones es que al 2021 lleguemos al 96% de cobertura de agua potable. Todo hace indicar, de acuerdo a las proyecciones, de acuerdo a la dinámica de crecimiento de la cobertura, de conformidad con los créditos que están otorgando los organismos multilaterales como el Banco Mundial y otros, todo hace indicar que vamos a llegar a esa cobertura del 96% de agua potable. Es un índice muy alto. De igual manera, en materia de electricidad, nosotros asumimos una cobertura en el año 2006 de 54% y actualmente estamos en el 97%. Además estable. De cobertura de energía eléctrica y de transformación de la matriz energética. Así es. Entonces esos derechos al acceso a los servicios básicos es que los derechos se convierten en hechos en Nicaragua a través de las políticas del gobierno. Diputado, de mi parte no tengo más preguntas, pero en un minuto, si usted quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia, en un minuto tiene el espacio para hacerlo. Yo motivaría a todas las familias nicaragüenses a que se aboquen a las comisiones de reconciliación, justicia y paz en su municipio, en su barrio, en su comunidad, saber dónde se reúnen, dónde están funcionando y sumarse. Que todos nos sumemos a las comisiones de reconciliación, justicia y paz porque son inclusivas. Cualquier persona puede ser miembro de las comisiones, no hay requisitos de ningún tipo, ni de edad, ni adolescentes, jóvenes, adultos pueden ser miembros, ni requisitos educativos, ni ideológicos, ni de ningún signo. El único requisito es amar la paz, el único requisito es querer la paz y todos los hombres y mujeres de buen corazón que quieren fomentar esta cultura de entendimiento, de unidad, esta cultura de hermandad entre todos los nicaragüenses son bienvenidos a las comisiones. Así que a seguir fortaleciendo y consolidando estos espacios que promueven la cultura del amor, la cultura de la vida. Muchísimas gracias, diputado, por su espacio y por su tiempo y por compartirnos importantes avances que nos ayudan a entender los procesos de reconciliación en el territorio, porque hay que decirlo, es en la familia, es en las comunidades de todo nuestro país. Muchísimas gracias. Antes de despedir nuestro programa, en esta oportunidad quisiera remitirme a algunos hechos bastante importantes que son precisamente hoy el 43º aniversario del tránsito a la inmortalidad del compañero militante sandinista Carlos Roberto Güembes, quien era miembro suplente de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Igualmente también cumpliendo 43 aniversario del tránsito a la inmortalidad el comandante Eduardo Contreras, miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pues con él también Sergio Peñasco, quien cayó combatiendo contra la Guardia Nacional en el residencial satélite de Azozoscas acá en Managua, Frente Interno, y muchos otros también, y el primer comandante cero Eduardo Contreras, comando Juan José Quesada. Esta información pues nos la hacen llegar ahí los televidentes, quieren que también por las líneas de WhatsApp la información compartida, todos ellos y ellas ofrendaron sus vidas para que la Nicaragua que usted y yo hoy conocemos en avances, en procesos de consolidación
de la economía y construcción de modernas infraestructuras fuese posible. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.